Bueno, vamos a continuar con el tema de modulación digital. Habíamos visto hasta ahora tres formas de modular una portadora con información digital. Habíamos visto ASK, o modulación por desplazamiento de amplitud, FSK, modulación por desplazamiento de frecuencia, y PSK por modulación de desplazamiento de fase. La forma que vimos nosotros se la conoce como B larga o binaria, PSK binario, también porque únicamente tiene dos símbolos, un 0 o un 1, la portadora modulada. Ahora vamos a ver que esto lo podemos ampliar a este concepto y aprovechar una portadora para que pueda llevar más información que PSK, que BPSK. Bien, hasta ahora hemos usado un PDF que era bastante simple. Ahora vamos a seguir utilizando algunas gráficas del libro y un poco el apunte del libro de Tomasi y un poco el apunte este apuntecito que yo tengo acá. Bueno, vamos a ver, como les dije, algo parecido al PSK que vimos hasta el momento, o BPSK. Esto se llama QPSK o 4PSK. Lo anterior también se llama 2PSK. Y bueno, consiste en el QPSK. Es una de las tantas técnicas de codificación. En forma genérica se la llama M área, y en este caso M vale 4. Esto tiene relación con la cantidad de símbolos que puede representar esa portadora. En este caso cada símbolo representa una fase. O sea, yo puedo codificarla, modular la portadora con 4 fases diferentes. Acá teníamos en 2PSK únicamente 2 fases, era 0, 180. Bueno, acá tengo 4 fases posibles. Este M también puede ser más grande, que también vamos a ver, dos ejemplos más, pero arranquemos por este que es más sencillo. Bueno, como hay 4 fases de salida, tiene que haber 4 condiciones distintas a la entrada de este modulador, y para lograr 4 condiciones distintas, para cada una de esas condiciones transformarlo en un tipo de fase o en un símbolo, yo la entrada, si yo tengo una entrada digital, digamos, voy a tener que agrupar de a 2 bits los bits de entrada para que puedan representar las 4 fases de salida. ¿Por qué? Porque yo con 2 bits puedo combinarlos entre sí para que formen 4 valores diferentes. Porque 2 al cuadrado, 2 a la 2 es 4. Bueno, esto tiene no me sale la palabra, una consecuencia buenísima, que está muy bueno, que bueno, va a ser que la velocidad de salida o la velocidad de símbolos, o también a la velocidad de salida del modulador se lo conoce como baudio, y esos baudios están representados en símbolos sobre segundo. Puede llegar a coincidir en el caso de estas tres modulaciones que vimos al principio, que los baudios o la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada, porque hasta ahora cada cambio que hacíamos a la entrada provocaba un cambio a la salida. Acá no, acá es diferente. Acá la salida, ya en QPSK o en 4PSK, va a ser 2 veces más lenta la velocidad de cambio a la salida. La velocidad de cambios entre fases a la salida va a ser 2 veces más lenta que los bits de entrada. Esto se entiende porque si yo tengo que agrupar 2 bits y después recién que agrupo 2 bits, según la combinación que tengan, voy a producir un cambio de fase, quiere decir que va a ser 2 veces más lento, porque yo tengo que esperar que entren 2 bits al modulador para recién provocar un cambio de símbolo a la salida. Y eso provoca que la velocidad de salida o baudios sea el doble más lento que la tasa de bit de entrada. A medida que avancemos vamos a empezar a entender un poco más esto. Bueno, directamente vamos a pasar al esquema, al diagrama en bloques del transmisor QSP, y lo vamos a ver desde el libro de Tomasi.
la figura 1219. Ya la tengo acá. Bueno, en principio esto es idéntico, sacando algunos detalles, digamos, pero algún transmisor de QAM que habíamos visto el cuatrimestre pasado, donde tengo dos canales, que también se llama canal I y canal Q. Recuerden, canal I, porque todo lo que entra a este modulador va a estar en fase, digamos, con la portadora, o la portadora, el oscilador de portadora no va a tener ninguna modificación. Acá tengo un oscilador de portadora que va a una entrada, a la entrada del oscilador de portadora de uno de los moduladores balanceados, son dos. Esto, recuerden ver el video donde vimos QAM, que les va a ayudar, si no, de todas maneras vamos a repasarlo. Entonces, como a esta portadora no le modifico ninguna, no le desplazo nada a la fase, se dice que todo lo que entra a este canal es el canal I, o en cuadratura, con esta portadora, y a este canal, en fase, adelanté, todo lo que entra por acá está en fase con esta portadora, y todo lo que entra acá está en cuadratura con esta. ¿Por qué? Porque acá la portadora se le hace un desplazamiento de 90 grados a la fase de esta portadora, y bueno, si yo desplazo 90 grados un seno, lo transformo en un coseno. Entonces, para diferenciar esta entrada de esta, a esta se la llama entrada en cuadratura. Bueno, ahora la gran diferencia es que ahora no va a haber señales analógicas acá, sino que va a haber una señal digital. Una señal digital bipolar, similar a lo que vimos en PSK, ¿no? PSK es esta parte de acá nomás, o sea, esto solo. Un oscilador local, modulador balanceado y la salida. Eso era PSK o 2 PSK. Bien, así que les decía, acá en la entrada vamos a tener ahora señales digitales, no señales analógicas, y señales digitales bipolares. ¿Qué quiere decir? Que una señal positiva representa un 1 y una señal negativa de la misma amplitud representa un 0. Para los dos lo mismo. Ya vamos a llegar a esta parte. Quiero acá comentar algo más. Las dos salidas se suman en un sumador común y corriente, un sumador lineal, y ya sale directamente la salida, en este caso de QPSK, similar a lo que era QAM, ¿no? Acá la diferencia, no diferencia, sino que creo que cuando vimos el diagrama en bloque no habíamos puesto estos filtros pasabanda. Bueno, estos son filtros pasabanda que, si bien cumplen una función importante, pero conceptualmente no tanto. La función es que si esto no es un modulador ideal, acá puede haber armónicos, o sea, en lugar de salir un seno de omega c, puede salir seno de 2 omega c, 3 omega c, etc. Y puede salir también corriente continua por acá. Entonces, para evitar eso, que a nosotros no nos sirve, únicamente ponemos un filtro pasabanda centrado en esta frecuencia, en la frecuencia omega en la frecuencia de portadora. Y acá también. Entonces yo de este lado me aseguro que únicamente pase este armónico, no los armónicos superiores, ni que tampoco pase corriente continua. Recuerden, el filtro pasabanda solo deja pasar una banda de frecuencia, elimina las bajas y elimina las altas. Lo sumo, y acá a la salida también vuelvo a utilizar otro filtro pasabanda para eliminar armónicos. Y acá ya directamente tengo la salida modulada, que bueno, acá luego tendré que amplificar, adaptar impedancia y ponerla en una antena, o a lo mejor trasladarlo en frecuencia, haciendo un traslado en frecuencia con otro modulador. Pero eso sería otro tema. Yo acá ya tengo directamente la señal ya modulada. Bueno, entonces un poco un repaso de esto que ya habíamos visto en detalle. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las entradas. Cada una de ellas se comporta, ya dijimos, similar a 2PSK. Pero ¿qué va a pasar? Yo tengo los datos de entrada por acá, ¿no?, que vienen en serie con una frecuencia de bit f sub b o una tasa r de bit. Entran a esto que es un divisor de bit, que lo que hace es en realidad agrupar dos bits, y una vez que están los dos agrupados acá, los traslada a un buffer intermedio, y de acá van a la entrada de cada modulador.
Y esto, fíjense que si yo tengo una frecuencia de reloj, o sea, la frecuencia a la que cambian estos bits de acá, esta frecuencia está dividida por 2. ¿Qué quiere decir? Que a cada 2 pulsos que entran de reloj acá, va a venir uno acá, y cada vez que entra un pulso acá, estos datos van a pasar a los moduladores. En definitiva, la velocidad de bit que va a haber por acá, o de datos, va a ser mitad que la que está acá. Por eso mismo, habíamos dicho que la tasa a la entrada de estos moduladores es la mitad. Bien. Bueno, ¿qué va a provocar entonces este tipo de esquema? Si yo acá tengo una tasa de bit la mitad de la entrada, como dijimos, acá a la salida va a haber una velocidad de cambio de símbolos. Cada símbolo es una fase, ¿no? Que va a ser mitad de la entrada, la velocidad, ¿no?, de cambio. Y acá, como un 1 lo represento, esto es igual a 2psk, con un 1 y un 0 con un menos 1, yo a la salida debe tener dos posibilidades: más seno de omega c sub t o menos seno de omega c sub t. Eso va a depender si yo multiplico a esta portadora por 1 o por menos 1. Bien, de este lado las posibilidades van a ser estas: más coseno y menos coseno, dependiendo si yo tengo un 1 o un 0 acá. También la velocidad de cambio va a ser mitad que esta, que es la que está acá. ¿Por qué? Porque a la entrada la tasa es la mitad que esta que está acá. Bueno, lo que hago ahora es sumarlos, y cuando yo los sumo, dependiendo de las combinaciones que yo pueda usar acá, y eso lo vamos a ver en este diagrama, es mucho más fácil verlo así acá, va a dar como resultado estas combinaciones, pero es mucho más fácil verlo así. Yo, si ordeno a este eje, lo llamo el eje del seno de omega sub t, el eje de la portadora sería, y a este de la portadora en cuadratura, y yo empiezo a ver las posibilidades que tengo. Digo, bueno, si en el modulador de arriba había un 1, a la salida de ese modulador va a haber una señal que es seno de omega ct, ¿no? Si en el modulador de abajo había también un 1, a la salida va a haber un coseno. Si acá había un 1, acá va a haber un coseno positivo, y acá va a haber un seno positivo también si había un 1. Bueno, eso me va a dar, según las coordenadas, una señal que va a ser la suma de esta más esta. Yo vectorialmente también lo puedo representar así. Esto es un dibujo, ¿no?, que dice que si yo tengo una señal seno más una señal coseno, me va a dar, representado como fasores, ¿no?, me va a dar, esto es un fasor que gira así y este es otro fasor que gira así. Cuando yo sumo estos dos fasores, me da otro fasor que va a apuntar hacia acá y va a tener esta amplitud. Bueno, acá lo importante no es tanto la amplitud, sino la fase. Esta fase va a ser 45 grados, que siempre tomamos a partir de este eje para allá, o negativas para acá, medimos, dependiendo. Si está dentro de estos cuadrantes, siempre medimos positivo de acá para allá. Si está de este eje para abajo, conviene medir siempre de acá para acá, pero tomar negativo el ángulo. Bueno, en este caso, cuando yo tengo estas dos señales, o sea 1, 1, voy a tener un ángulo positivo y voy a estar en este renglón acá. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo 1, 1 a la entrada, voy a tener una señal que tiene fase 45 grados. A la salida, acá, yo si pongo un osciloscopio, voy a ver que va a haber un cambio a una señal que arranca con fase 45 grados. Ya ahora, más adelante también vamos a ver acá está. Vamos a buscar el 1, 1, que es este. El 1, 1, ¿qué quiere decir? Independientemente de la fase que venía anterior, va a arrancar una señal con fase 45. Con fase 45 grados. Bien. Esto, por las dudas, recuerden que la señal senoidal en este punto es 180, acá es 360, a la mitad es 90 y a la mitad de la mitad es 45. Por eso arranca acá, sería en un cuarto, ¿sí?, de media onda. Si esto yo lo divido en 4,
el primer cuarto es 45. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, que quede un poco más claro. Vamos, no sé, a tomar este, 1, 0. Si por la señal de cuadratura, por acá abajo, venía un 1, y por acá arriba un 0, acá va a haber un más coseno y acá un menos seno. Cuando yo lo sumo, este diagrama vectorial, que me representa la salida, me va a dar un coseno acá arriba, un menos seno acá, bueno, un fasor que va a apuntar hacia allá y va a tener un ángulo que va a ser 90 más 45, y eso es más 135 grados. Bueno, la salida, voy a ver, dijimos 1, 0, esto. Una señal que arranca desde ahí, desde más 135 grados. Y así para cualquier ejemplo que se nos ocurra. Si yo acá quiero enviar, bueno, y esto está bueno para aplicar, un poco aclarar un poco más qué es lo que pasa en la entrada. Vamos a suponer que yo tengo una señal completa, cortita pero completa, que es 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Bueno, así en forma serie va entrando acá. Este divisor los agrupa de a 2. El reloj cada 2 bits le manda la señal a este buffer intermedio para que ingresen a los moduladores, y después los moduladores hacen el trabajo que recién comentamos. Entonces, el primer 1 y 0 va a representar esta señal, el segundo par va a tener esta combinación, va a representar esta señal, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso va a lograr que la portadora de salida vaya cambiando su fase, y ese cambio va a ser la mitad va a tener la mitad de velocidad que los bits de entrada. O sea, los baudios de salida tienen una velocidad mitad que la tasa de entrada. Bien, este diagrama que nos sirvió para entender el comportamiento es el típico diagrama fasorial que venimos usando, y este también diagrama se llama diagrama de constelación, donde acá únicamente se representa la posición de una gráfica, digamos, que representa la posición del vector. Únicamente dibujamos un puntito en ese lugar y el símbolo, los bits que representa ese símbolo. Bien, ahora hablemos un poco del ancho de banda necesario para llevar una señal modulada en QPSK. Vamos a hablar siempre, cuando hablamos de ancho de banda, recuerden que está el ancho de banda de Nyquist, o el ideal de Nyquist, y un ancho de banda práctico, que es el ancho de banda de nulo a nulo. Eso lo vimos también en el video anterior. Recordemos un poco eso. En la entrada al modulador, acá tenemos datos que tienen un tiempo de bit t sub b, representados en NRZ, tiene esta forma, por ejemplo, y cada bit va a tener una duración de bit t sub b. Eso va a dar una tasa de bit que simbolizamos con una R mayúscula, que va a ser la inversa del tiempo de bit, que va a coincidir con la frecuencia de los bits. Por ejemplo, si el tiempo de bit es un microsegundo, para una codificación NRZ, la tasa va a ser 1 megabit sobre segundo. Bueno, para un solo modulador, o para el modulador de 2 PSK, o B larga PSK, que es el que vimos en el video anterior, habíamos dicho que el ancho de banda necesario es 2 veces la frecuencia de bit, o 2 veces la tasa, que es lo mismo, porque al modular se está trasladando el espectro del pulso. Si este pulso lo tomamos como forma aislada, como el peor caso, la densidad espectral, digamos, ese pulso es esto, este primer nulo coincide con la tasa. Ahora, si yo traslado todo esto, porque lo estoy multiplicando por un seno por un coseno en el primer modulador, es trasladar todo esto a la frecuencia de la portadora. Yo cuando calcule el ancho de banda, lo voy a tener que calcular desde acá hasta acá, por eso se llama de nulo a nulo. Esto directamente no lo tengo en cuenta. Sí tendría que tenerlo en cuenta para la interferencia entre símbolos, pero para hacer un cálculo
un primer cálculo de ancho de banda, esto no lo tengo en cuenta. Considero que no me molesta. Bien, entonces, volvamos. La tasa, el ancho de banda necesario era 2 veces la tasa, por esta explicación que ya habíamos visto en el video anterior. Bien, el ancho de banda es 2 veces la frecuencia de bit o 2 veces la tasa, en una señal PSK o 2 PSK. Bien, ahora, para QPSK, que es lo que acabamos de ver, la entrada a los moduladores balanceados es la mitad de la frecuencia de bit. O sea, es más lento el tiempo de bit. El tiempo de bit dura 2 veces lo que el tiempo de bit a la entrada del emulador dura 2 veces el tiempo de bit original, porque se tuvieron que agrupar los bits de a pares, como habíamos visto hace un rato. Entonces yo puedo usar el mismo concepto que usé recién acá, que usamos en el video anterior. Es decir, bueno, si a la entrada del modulador ahora la tasa es la mitad de la tasa original, entonces el ancho de banda acá va a tener que ser 2 veces el que está acá a la entrada, porque la regla es esa, ¿no? El ancho de banda acá es 2 veces la tasa que está acá, y si esta tasa es la mitad de la tasa original, para seguir utilizando siempre como referencia la R original, entonces yo puedo decir que acá a la salida el ancho de banda en Hz va a coincidir con 2 veces todo esto. Por lo tanto, 2 por un medio de R me va a dar R. Entonces el ancho de banda de una señal QPSK es igual a la tasa de bit de entrada. A esta tasa. Acá. La tasa de datos que hay acá, en bit por segundo, va a coincidir con el ancho de banda en Hz. Bueno, este lo mido en bit por segundo, este lo mido en Hz. Son dos conceptos distintos, pero el número es el mismo. Acá el ancho de banda en Hz va a coincidir con la tasa acá. Eso porque acá la señal tiene la mitad de velocidad que acá. La regla general es, a la salida del modulador, el ancho de banda acá siempre tiene que ser igual, tiene que ser 2 veces lo que tengo acá. Bueno, acá puede ocurrir algo, que ustedes digan, bueno, pero está bien, acá es R, es la tasa, ¿no? Pero yo tengo 2 señales, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, no pasa nada, porque espectralmente coinciden. El espectro este que está acá va a caer exactamente en el mismo lugar para el canal I que para el canal Q, pero no se van a mezclar justamente porque las fases están en cuadratura. Ese es un tema que vimos en detalle cuando vimos QAM. Al estar en cuadratura no hay una mezcla, y yo el receptor los voy a poder demodular sin problemas. Ya vamos a llegar a la parte del receptor. Bueno, entonces lo importante es, independientemente si coincide o no con otro espectro que cae encima, es que desde acá hasta acá va a ser el doble de lo que está acá a la entrada. Por lo tanto, si esto es la mitad de la tasa de entrada, acá voy a tener la tasa de entrada. Y eso va a ser el ancho de banda de QPSK. Bien. Bueno, esto es lo que les dije recién. Vamos a ver ahora un receptor de QPSK. Vamos a ver primero el diagrama en bloque 1223, dice acá. Vamos a la figura 1223. Es esta, giro a la derecha. Ahí está. Bueno, esto también es sacando esta parte de acá. Esta parte de acá para acá, es conceptualmente igual a los receptores de QAM que vimos en la parte analógica del cuatrimestre pasado. Igual, tiene un reloj, un oscilador, digamos. Acá la diferencia está que este oscilador está perfectamente sincronizado con el del transmisor. ¿Por qué? Porque esto es un circuito recuperador de portadora. Fíjense que la señal de QPSK ya modulada ingresa al receptor. También hay un filtro pasabanda para únicamente quedarme con la parte de la señal que a mí me interesa.
todo lo que está antes y todo lo que está después, lo elimina el filtro. Acá tengo un divisor de potencia, o sea que divide parte para el canal I, parte para el canal Q y parte para el recuperador de reloj. Esto no es algo independiente, o sea, es un oscilador, pero que se engancha, se sincroniza con la frecuencia de la portadora. Por lo tanto, ahí va a tener coincidencia en frecuencia y en fase. Bueno, después también tengo un desplazador de fase de 90 grados. Entonces, si a esto lo llamo seno, acá voy a tener una señal coseno. La frecuencia va a ser la misma con la que yo modulé esto. Dos moduladores balanceados, dos detectores de producto y dos filtros pasabajos. Bueno, vamos a tomar un ejemplo de que por acá se está mandando un símbolo que representa esto, y recordemos rápidamente que esto es multiplicar por 0 y multiplicar por 1, o sea, acá se está mandando un 0 y un 1. El 0 era multiplicar por menos 1, un 0 por el canal I y un 1 por el canal Q. Tomamos ese ejemplo. Bueno, entonces el divisor de potencia envía la señal tal cual que está acá, con un poquito menos de potencia acá y acá, o sea que estas dos señales son iguales. La única diferencia es que por el canal I multiplico por la portadora sin desplazar fase y el canal Q con la portadora con fase desplazada. A la salida tengo esto que está acá, matemáticamente es esto por todo esto, fíjense. Y lo que va a hacer, acá se va, si hago la distributiva, ya lo vamos a ver. Recuerden que va a aparecer una señal de continua y una señal con el doble de frecuencia que la portadora, que queda en el filtro, no pasa por el filtro, únicamente el filtro va a dejar pasar la parte baja o la parte de corriente continua. Entonces por acá voy a ver que recupero el 0 porque va a ser un valor de continua negativo, va a tener otra amplitud, pero esto se resuelve con amplificadores, o bien un umbral que sea más bajo o distinto que menos 1, porque el bit original era un menos 1, acá tengo menos 0,5 volt, pero lo importante es que es un valor negativo, y ese valor negativo va a representar un 0. Y de este lado tengo más 0,5 volt, esto es más un medio, más 0,5 volt, y esto va a representar un 1. Bueno, estas dos tensiones, o estos dos tensiones van a este buffer intermedio, quedan almacenados acá y salen ya directamente, puede ser lógica TTL o cualquier lógica, acá esto es esquemático, pero ya salen en forma serializado, sale uno detrás del otro. Y acá yo tengo exactamente la misma cantidad de bits. Por supuesto puede haber errores, pero idealmente la misma cantidad de bits que fueron los que modularon esta señal. Bien, vamos a ver un poco la matemática de esto. Es idéntica a la de QAM. Tengo entonces este mismo ejemplo con el canal I. Tengo todo esto multiplicado por seno. Hago la distributiva. Al hacer distributiva me queda esto que está acá, utilizando relaciones matemáticas trigonométricas. Esto lo puedo escribir como esto, esto como todo esto. Bien, entonces acá yo veo que tengo señales el doble de frecuencia y la señal de continuo, como les había dicho. Esto por el canal I únicamente. Estos dos términos quedan en el filtro y acá recupero la señal de continuo. Bueno, para el canal Q pasa exactamente lo mismo. No lo voy a hacer para no va a ser tan largo el video, pero ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de multiplicar por seno, multiplico por coseno, hago la distributiva y utilizo las relaciones trigonométricas y voy a encontrarme con que acá voy a tener una señal positiva. Bien, creo que nada más de QPSK, nada más. Bueno, sigamos. Vamos a terminar con la emulación PSK. Luego vamos a pasar en otro video ya a la modulación QAM digital, pero ahora vamos a ver 8 PSK y hacer algún comentario sobre 16 PSK. Bueno, 8 PSK también es una técnica M-área, donde M ahora vale 8, o sea, en vez de haber 4 fases posibles, como era 4 PSK o QPSK, hay 8 fases posibles a la salida, 8 símbolos distintos. Entonces voy a necesitar 3 bits, agrupar de a 3 bits
para poder codificar esos símbolos, porque 2 al cubo es 8. Agrupando a 3 tengo 8 posibilidades. Bueno, vamos a ver directamente un transmisor 8 PSK en el libro, la figura 1225, y hablar sobre eso. La 1225 es esta. Fíjense que desde acá, considerando el oscilador, ¿no? Si hago un corte así acá, es exactamente lo mismo, idéntico a lo que vimos recién. Ahora la diferencia va a estar en esta parte. Bueno, ya a la entrada voy a ver que no tengo algo binario, o sea, no tengo solo dos estados, uno bajo y otro alto, o uno negativo y otro positivo. Voy a tener señales intermedias, es la única forma que tengo yo de poder producir más símbolos acá. O sea, voy a tener un pulso PAM, voy a poner un pulso modulado en amplitud. Esto es una señal, si se quiere, analógica. Van a ser pulsos de distinta amplitud. También puede ser negativo o positivo, pero no solo van a tener dos estados, sino que van a tener 4 estados. Bueno, ¿cómo genero esos 4 estados? Bueno, lo hago a través de un conversor digital analógico, o un convertidor de 2 a 4 niveles. Acá tengo 2 señales digitales que me van a representar un pulso de distinta amplitud. Por eso le decía que este pulso es un pulso analógico, si se quiere. Si bien es discreto, va a haber únicamente 4 posibilidades, pero lo hago a través de un conversor digital analógico. Bien, este convertidor de 2 a 4 niveles lo que hace es, tiene 2 entradas, y en función de cómo estén los estados de esas entradas, con estas 2 entradas, dos entradas binarias, puedo representar 4 niveles. Según cómo estén, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, acá va a haber un pulso de determinada amplitud. Acá va a ser esto es exactamente igual que esto. La entrada, todo. La única diferencia es que antes de entrar acá, yo a este bit lo invierto con una compuerta inversora. O algo que funcione como una compuerta inversora, ¿no? Esto es conceptual. Bien, ahora, ¿de dónde salen estas entradas acá? Bueno, estas entradas acá salen de este buffer, que en vez de agrupar de A2, agrupa de A3 bits. O sea, acá tienen que entrar 3 bits para poder llenar esto, y una vez que esos 3 bits entraron, pasan a los moduladores. Por eso mismo yo puedo asegurar entonces que la tasa de bit acá, de acá, o acá y acá, o acá mismo, va a ser 3 veces menor que la tasa a la entrada. Pues yo tengo que esperar que se agrupen 3 bits para producir un cambio en estas dos entradas de acá, y por lo tanto también acá la salida. Por eso también lo importante es que este pulso cambia 3 veces más lento que lo que lo hacen en la tasa de datos a la entrada. Ya con eso ya directamente puedo tener una idea del ancho de banda, ya vamos a llegar ahí, pero todo lo que el ancho de banda de acá es el doble de acá. Rápidamente puedo decir que el ancho de banda de acá es 2/3 la tasa de acá, porque si acá es R sobre 3, acá es 2 sobre 3 por R, 2/3 la tasa. Bien, veamos un poco entonces cómo trabaja este convertidor. Este convertidor, según los niveles que yo tenga acá a la entrada, me va a dar una salida. Vamos a ver señal I y señal C. Señal I0, C0, bueno, todas las combinaciones posibles con 2 bits. Esto está preparado para que tenga esto a la salida, pulsos con esta amplitud a la salida, ¿no? Acá lo veo mejor. Pulsos positivos, 2, digamos, amplitudes positivas y 2 amplitudes negativas. Bien, y si en lugar de ingresar este canal, este bit directo, yo lo invierto, tengo esta tablita de verdad. Esta tablita de verdad van a ver que es idéntica a esta, nada más que está ordenada distinta, porque fíjense, 0,1 menos 1,37, 0,1 menos 1,37, 0,0 menos 0,541, 0,0 menos 0,541. O sea que estos son idénticos, totalmente idénticos.
Así que acá también voy a tener 4 posibilidades. ¿Qué van a hacer estos pulsos? Bueno, va a ser exactamente lo que hace un modulador. Van a afectar a la portadora como lo hace un modulador cualquiera de los que venimos viendo hasta ahora. En vez de multiplicar el seno por 1 o por menos 1, ahora este seno o este oscilador acá local, o este coseno en este caso, se va a multiplicar por estas amplitudes. O sea, acá voy a tener acá una portadora de tipo seno con amplitudes diferentes, ¿no? En vez de ser más seno y menos seno, va a ser, por ejemplo, 1,307 por seno o menos 0,541 de seno. Simplemente eso, acá y acá, según lo que salga de este convertidor. Bueno, esto se va a pasar por un filtro pasabanda, lo mismo que comentamos antes, se va a sumar linealmente por otro filtro pasabanda y va a tener directamente la salida 8 PSK. Esto se termina de entender mucho más fácil con el diagrama fasorial. Bueno, entonces, como vamos a tomar el canal I. Vamos a empezar a estudiar este canal, el canal I, que es el seno multiplicado por 4 amplitudes distintas. Canal I yo lo represento en el eje X y tengo una amplitud, las dos positivas y las dos negativas. Por lo tanto es 1, 2, 3, 4 posibles amplitudes para el seno. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 posibles amplitudes para el coseno. Si yo empiezo a analizar las posibles combinaciones, por ejemplo, que acá al seno yo lo haya multiplicado por el valor correspondiente a esta amplitud, que en nuestro caso es 0,541 de seno, pero este número puede ser otro, en nuestro caso es así. Entonces, si yo al seno lo multipliqué por esta amplitud, y al coseno, por ejemplo, lo multipliqué por esta, que es la máxima, 1307, me va a dar un símbolo o una posibilidad de cuántas, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una de 8 símbolos, porque todas las combinaciones me dan 8. Bueno, esta combinación va a representar un 1, un 1 y un 0. Esa terna que se agrupaba acá adelante, en este caso va a tener esos valores, porque vuelvo un poquito acá, a través de esa terna y de estos dos convertidores yo produje un 1,3 y pico acá y un 0,5 y pico al revés, un 1,3 y pico acá y un 0,5 acá. Eso produjo a la salida las dos amplitudes que estamos estudiando acá en este caso. Bien, si yo las agrupo y las ordeno en esta tablita acá, voy a ver que las fases, también el mismo concepto, yo mido, no importa mucho la amplitud, sino la fase de este fasor, que va a ser la portadora en ese momento. Esto, recuerden, va a girar, pero va a directamente cuando yo aparezca la combinación esa, va rápidamente a acomodarse en esta fase, y es lo que voy a transmitir. Bueno, esa fase va a ser de este punto a este punto. Bueno, hay que aplicar un poco de trigonometría acá, pero para el 1, 1, 0, 1, 1, 0 va a ser 67,5 grados, o sea que desde acá hasta acá hay 67,5 grados, un poco menos de 90, ¿no? Bien, y así para todos, para cada uno de ellos. Este diagrama fasorial lo puedo ver como un diagrama de constelación, donde directamente veo los puntitos que representan a cada símbolo. Lo puedo ver de esta manera, y acá veo claramente que son 8 posibilidades, por eso 8 PSK. Cada símbolo me representa 3 bits. Bueno, respecto del ancho de banda, yo me adelanté un poco, pero la señal PAM que modula cada canal, el canal I y el canal Q, cambia a una tasa 3 veces menor, digamos, o un tercio de la tasa original, 3 veces más lenta que la tasa original de entrada. Por lo tanto, el ancho de banda siempre de nulo a nulo es 2 veces la tasa de entrada al modulador, por lo tanto 2 tercios de la tasa original, visto en Hertz. Bueno, hasta acá entonces 8 PSK.
yo quiero ver el diagrama temporal, a ver cómo sería si pongo un osciloscopio a la salida. Voy a ver algo así, voy a ver que las fases van a cambiar según los símbolos que estén representando en ese momento el modulador. Esto, ahí se ven los cambios. Bueno, veamos un receptor 8PSK. Un receptor 8PSK es similar a 4PSK. También entra la señal modulada, la filtramos previamente, la dividimos, recuperamos el reloj. Este reloj me va a producir un oscilador local con la misma frecuencia que con la que fue modulado esto. También tengo un desplazador de 90. Estos dos osciladores van a la entrada de un detector de producto o modulador balanceado, que van a multiplicar la señal que viene por acá con la que viene por acá. Esto, la matemática es un poco más compleja que la de 4PSK, no la vamos a ver, pero conceptualmente es similar. Esto me va a dar 4 niveles de continua según lo que yo tenga modulado acá. Esos 4 niveles, esos 4 pulsos, los voy a muestrear ahora sí con un conversor analógico a digital. Esto haría el trabajo inverso que en el modulador. Según el nivel de tensión que yo tenga acá, que son 4 niveles posibles, voy mediante este bloque a convertir eso en una señal digital. Como son 4 niveles posibles únicamente de amplitud, yo voy a necesitar, puedo codificar esos 4 niveles con 2 bits, y ahí lo puedo llamar I y C, y acá hago exactamente lo mismo. Voy a tener acá algo particular, que es que esta señal va a ser redundante, porque esto perdón, que está acá va a ser la inversa de esta. O sea, yo tengo 4 bits, pero la información está en 3. Bueno, yo lo que hago a esos bits los agrupo en 3 y luego los serializo. Los mando en forma serie. Acá, una vez que están los 3 bits que coinciden con el símbolo que yo estaba transmitiendo por acá, ya esta va a ser conceptualmente la manera de modular esa señal 8PSK. Bien, bueno, sobre 16PSK vamos únicamente a hacer un comentario de que ahora voy a tener 16 símbolos o 16 fases posibles a la salida. El transmisor receptor es similar. La diferencia principal es que ahora, en lugar de agrupar cada, quiero ver hasta el diagrama esquemático acá, un modulador de 16 PSK, lo que va a hacer ahora va a agrupar de a 4 bits acá, porque yo con 4 bits puedo representar 16 fases. Esto va a cambiar, no va a ser exactamente igual, pero el concepto es que yo agrupo de a 4, y lo importante es que acá los cambios van a ser, la velocidad de cambios acá va a ser 4 veces más lenta que la de acá, porque ahora yo tengo que esperar que entren 4 bits para poder producir un cambio acá. Entonces el ancho de banda en consecuencia también va a ser 4 veces, si esto es un cuarto, va a ser siempre lo que está acá es 2 veces lo que está acá. Va a ser más eficiente que este ancho de banda que está acá, pero tiene un problema, y es que si yo analizo el diagrama de constelaciones, voy a ver que, bueno, en lugar de tener 8 símbolos voy a tener 16. Eso quiere decir que cada fasor va a estar pegado, mucho más pegado al otro, y la posibilidad de error es mucho más grande, porque si yo tengo ruido en la transmisión, puedo saltarme, que eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos un poco de ruido en modulación digital. Si yo tengo ruido en la transmisión, o en el canal de comunicaciones, o en el receptor, o en alguna parte de la comunicación, voy a hacer que ese fasor, a lo mejor que está representando esta posición, pase a representar otra
y en el receptor se entienda que estoy mandando otro símbolo que yo estaba mandando. Bueno, mientras más cerca estén estos fasores en el diagrama de constelaciones, va a ser más propenso a que aparezcan errores. Bueno, dejamos hoy por acá y en el próximo video vamos a hablar de modulación QAM digital.